Hugo, si estás por ahí, no sé qué pasó, se cortó. Así que bueno, si estás por ahí, nos volvemos a conectar nuevamente. Así seguimos con esta charla. Estábamos justo hablando de la anécdota de su primer trabajo como periodista. Estamos con Hugo Caric. Ahí estamos volviendo. Ahí le mando un beso, un abrazo a Aldo Carrizo, gran fotógrafo. A ver, Hugo. Bueno, la idea es retomar. Ahí está, Hugo nuevamente se vuelve Hugo ahí nos vuelve a mandar la solicitud. Estas son las cosas que estamos esperando a Hugo Caric. Bueno, 26 minutitos, han pasado la hora 18, estamos escuchando a Luz Ruiz. La Nati dice, hola Aldo. No, viste, estas cosas suelen pasar también. No sé qué toqué, no sé qué pasó y se desconectó todo. Pero bueno, nos habíamos quedado en esa anécdota, en la anécdota cuando vos lograste tu primer trabajo. Claro, y te decía que ahí es donde te empieza a picar el bichito de la gráfica, la vida de diario te atrapa, eso es lo último que te estuve contando. Es una dinámica Totalmente. atrapante, ¿no? La verdad que la vida del diario, por ahí yo me engancho con esas películas, ahora estoy viendo The Paper, que es una serie croata, y bueno, está tan bien ambientada, aparte Sí. tiene algunos diálogos interesantes, ¿no? Como algunos hablan también ponen en crisis, ¿no?, lo que es hoy nuestra actividad, ¿no?, como periodistas. Pero bueno, eso te decía, ¿no?, que el diario te atrapa. Y después vos decís, bueno, no tenés fin de semana, menos, imagínate trabajando en deportes, pero bueno, no tenés horarios, porque bueno, trabajás con una materia prima que es la actualidad misma. Entonces a veces eso te demanda por ahí, Tal cual. bueno, no disponer libremente de tus horarios. Por eso yo siempre trataba de aprovechar al Ujú. mango, y como tenía la mañana libre, acompañar a mi hija al colegio, no he faltado ningún primer día de clase, porque son cosas que por ahí digo, uno aprende a valorar esa falta de tiempo. Entonces, bueno, ya que lo tengo al tiempo, lo aprovecho. Más allá de que en el secundario ya me echaban, ¿viste? Me dejaban en la puerta porque ya les da cierta vergüenza a los chicos, ¿viste? Que entres con ellos al Claro, ya es colegio. como que todo Claro, bien, pero justo en esa etapa, ahí claro. Aldo dice saludos a Hugo, un grande, Aldo Carrizo, Sí, así que bueno, también le mandamos un gran fotógrafo también, ¿eh? Creo que está en vías de gran superar a su padre, fotógrafo. poca cosa, ¿eh? Sí, ya lo vamos a entrevistar, ya lo vamos a entrevistar también, ahora que se viene el Día del Fotógrafo, el 21 de septiembre. Bueno, Hugo, contanos un poco a ver cómo fuiste procesando, ¿no? El libro, titulares, a ver, son 56 historias que fuiste recopilando entre el año 14. 2014, 2020, esto que vos estabas hablando, que nos estabas comentando al principio. Bueno, a ver, ¿cómo surge este tercer libro? Si bien es la seguidilla de los anteriores o del anterior, pero digo, son muchas historias. A ver, Sí. contanos cómo arrancó todo este proceso. Bueno, yo tengo la idea de que hay historias. Lo que pasa es que los medios te ofrecen un espacio que es muy tirano para exponer tu trabajo, ¿no es cierto? Bueno, ahora por ahí esta charla la podemos guardar y la podemos ver en otro momento, pero bueno, no pasa eso Si no generalmente se con los. corta, si no se corta, sí. Claro, bueno, no pasa generalmente con los diarios o con los periódicos. Vos decís, los diarios en el mejor de los casos irán a parar a una hemeroteca, en el mejor de los casos. Eh, Claro. bueno, entonces yo digo que hay historias, bueno, generalmente las notas que yo hago te llevan mucha producción, mucho tiempo de lectura, mucho, bueno, Ujú. yo ando siempre buscando, porque para mí cualquier cosa puede ser noticia, o sea, que no te descuides porque cualquier cosa que digas puede ser usada a tu favor. A Eh, tu favor. Claro, entonces, bueno, lleva mucho tiempo de producción y uno dice, es tan poco el tiempo de exposición de ese trabajo, que bueno, yo digo que son historias que también uno las hace con la idea de que trasciendan o con una pretensión de que Ujú. trasciendan, cosa que, no te, que está acotada por esto de la periodicidad de los medios. Entonces, bueno, la idea fue juntar notas que uno diga, bueno, merezcan esa sobrevida y, bueno, y encontramos mucho material. Después, bueno, el trabajo con la editorial, la verdad que ha sido muy bueno porque ellos te acompañan muchísimo desde la idea hasta Total, los principios últimos. totalmente.
gente que apuesta por autores de Córdoba, bueno, eso es muy valioso también, sobre todo en estas épocas de críticas, ¿no? Para la industria del libro. Nombrar a la editorial, nombrarla que es realmente un aspecto y una pata importantísima en Sí, es Ediciones Recoveco, que ha publicado Ediciones muchísimo aquí en Recoveco. Córdoba, sí, y la verdad que sí, hay que sacarse el sombrero porque en esta época y apostar, porque la mayoría de las editoriales grandes que hacen, apuestan al periodista farandulero de moda que escribe un par de cosas y bueno, y la mandan para que la gente lea en el verano en la playa, mientras está en esas Ujú, inentendibles tal cual. de Mar del Plata, por ejemplo, tomando sombra, bueno, por ejemplo. Ujú, Pero bueno, por eso digo, es valioso ese apoyo y ese acompañamiento se da en todo sentido. Y trabajamos bien porque cada uno sabe cuál es la parte en la que puede entender más y cuál es la parte en que tiene que delegar. Entonces, bueno, yo entrego el material, la evaluación la hace la editorial y ellos hacen la distribución del material. ujú. eh, Sí, y bueno, y más o menos tratan de darle un sentido, una coherencia, una lógica, si bien los temas son muy diversos, bueno, hay una lógica por ahí o de lectura, bueno, cosas que ellos lógicamente saben más que uno, ¿no? Y mira vos, ujú. te cuento, cuando me entregan la última versión ya de las historias, la selección de lo que yo le mandé, ellos hicieron una selección, y cómo queda el libro, me mandan la muestra, y la primera nota que abre es una nota que le hice en 2018 a Osvaldo Hueve, cuando él, Sí, cuando él protagoniza una película que produjo su yerno y una de sus hijas, que se llamó Mochila de Plomo. Bueno, y bueno, yo me entero por gente amiga, no sabía nadie, incluso fue una sí, primicia del diario Perfil Córdoba, y a través de esa nota, él hablaba, Hueve hablaba de Pancho, que era su personaje, que era un bufetero de un club humilde, y él decía, el bufetero soy yo, Pancho soy yo, dice un tipo gruñón, de comer los asados con los amigos, de juntarse a jugar las cartas, de cargarlo al otro porque perdió su equipo preferido. Bueno, y a partir de esa nota uno descubrió, a partir de ese Pancho, descubrió quizás más a Osvaldo, un tipo con el que había coincidido un montón de veces por el laburo, incluso haber compartido algunos otros momentos. Esa nota me sí. permitió conocerlo más, y esa nota queda primera. Después, bueno, después que me entregan el material, pasa lo que pasó, que ya conocemos, que bueno, tuvo su indisposición Osvaldo, a las pocas semanas falleció, y yo pensé, Falleció. digo, no va a faltar quien piense que es capitalizar un hecho lamentable o negativo, y yo digo, Ujú, no, ¿por qué tiene que ser así? Digo, más que nunca vaya como homenaje, la primera historia es la de ese Pancho Osvaldo, que bueno, que es muy linda porque ahí habla mucho de su familia, por eso te digo, el ujú. disparador era por ahí el tema de su participación en la película, pero después siempre la idea es ir abarcando, Claro, abriendo. estamos hablando de que estas historias tienen que ver con una innumerable cantidad, digamos, de personajes que tienen que ver, ¿no? Con la actividad deportiva, ¿no? Sí. Wow, 56 es como, es una recopilación importante, ¿no? Claro, porque Querés destacar, aparte, Natalia, cada entrevistado te va mencionando más gente, entonces se va como multiplicando, porque aparecen, se empiezan a entrecruzar. totalmente. Y lo lindo es que empiezan a aparecer nombres que vos decís, ¿qué? ¿Viste? Cuando decís, ¿qué tiene que ver el cajón de las peras con la mandarina o las cosas? Y es tan lindo esa mezcla, porque te digo, el deporte visto con una mirada un poco más abarcativa, es muy lindo y te da muchas posibilidades en cuanto a lo temático, lo creativo. La verdad es Ujú. que es muy lindo. Sí. Está bueno. Qué otra historia, digamos, te impactó y dijiste, bueno, esta tiene que estar, digamos, en este libro? Aparte, bueno, me encanta el título, ¿no? Titulares, Titulares es un tiene una juego. bajada, Sí, titulares, otras historias del deporte, jugando con otra aquellas historia. historias del deporte en primera persona. Titulares es casi un juego de Sí, palabras porque tiene que ver con algo muy nuestro del periodismo, los titulares de totalmente. noticias. Sí. Y los titulares también hace alusión a es muy deportivo, o sea, quienes entran a la cancha a jugar un partido. Ujú, ¿Cierto? ujú. Bueno, sería un poco un juego de palabras. Y si te fijas bien en la tapa, la figura, que me parece que es un gran acierto de la editorial, de la parte de diseño gráfico, es un La metegol. tapa me encantó, te digo, me encantó, me alucinó. Mucha gente lo primero que te dice, me encantó la tapa, y te empiezan a Sí. preguntar por qué la idea. Bueno, es un metegol y si te fijas,
en detalle Es un metegol, sí. con figuras femeninas. Ah, claro, claro, Bueno, está buenísimo. Bueno, bueno, ¿y por qué? a ver, ¿por Claro, qué? ahora, No, porque el libro también, ¿por qué? las características que tiene es que hay mucha presencia de mujeres, algo que quizás en el libro anterior no estaba, pero Sí, digamos, no es ningún mérito personal, es simplemente acompañar, visibilizar lo que ha sido el gran crecimiento de la mujer en el deporte en los últimos años, el gran posicionamiento absolutamente tal cual. merecido, y por eso te digo, no es ningún mérito de tipo personal, es simplemente visibilizar ese Ujú, crecimiento. ujú, Tiene también historias, muchas historias que tienen que ver con mujeres en el deporte, ujú. y bueno, por eso la tapa, ¿no?, del metegol ese inclusivo. Ah, bien, ahora me quedó. Sí, porque uno cuando yo empecé a ver las imágenes digo, bueno, ay, me encantó, fue un flash que uno tiene, ¿no? Por los colores, bueno, el diseño, pero no me di cuenta y no pude, digo, ¿qué tendrá que ver? Pero bueno, ahora ya está aclaradísimo. Me parece genial, ¿no? Hay deportistas, mujeres que son extraordinarias y acá en Seguro. Córdoba también tenemos y en el país y bueno, y también está bueno poder brindarle, digamos, ese espacio, ¿no? Ese lugar. No, y aparte es un libro absolutamente amplio en el sentido también de Sí, que está el deportista desconocido o el menos sí. conocido y están por ahí Ujú, alguna gran figura también. Eso no ujú, hacemos ujú. distinciones, ¿no? Porque alguno puede pensar titulares, bueno, ¿y qué pasa con los suplentes? No, no, yo elijo los suplentes. Claro, acá por ejemplo te escriben. Seba Claro. dice saludos a Hugo que alguna vez escriba para los que fuimos suplentes. No, seguro, Saludos. sí, uno es un suplente, así que no, no, claro que sí, por eso te digo, es simplemente un juego de palabras, y por eso te decía, el contenido también tiene mucho, por ejemplo, hay una historia hermosa que me Sí, encanta, que es una nota con Eli Noriega. Eli Noriega es la nadadora de arroyito que ganó 3 medallas en sí, los últimos Paralímpicos en Lima 2019. Una historia hermosa de claro. vida, de superación, de esfuerzo, de sacrificio, con Ujú. una particularidad. Bueno, yo hasta me puse a ver videitos de notas de ella, de algunos medios locales, para conocerla un poco más antes de Ujú. recordarla. Y lo gracioso que después, bueno, los dos terminamos hablando en broma de esto, fue la primera vez que le concedía a un entrevistado la posibilidad de leer la nota antes de que se publicara. Y Ah, mira. qué buena editora que terminó siendo Eli Noriega, aparte de que es una capa nadando, muy buena editora también, así que bueno, mirá vos, ¿no? Esas cosas que por ahí, qué sé yo, te tiene que tocar algo para que uno, que por ahí es medio odioso con su laburo y no quiere mostrar lo que Sí. salga, incluso a veces hasta quiere Ujú. sorprender al mismo entrevistado, que uno haga ese tipo de concesiones, bueno, pero bueno, terminó siendo una linda anécdota. Y hay, por ejemplo, ese personaje con otros mucho más conocidos. Otra historia que me gustó Claro. mucho, por ejemplo, Juan Martín Guevara, el hermano del Che, nacido en la ciudad de Sí, Córdoba, vive en Buenos Aires, sí. me contó la historia deportiva de Ernesto Che Guevara, él, a partir de su testimonio, y contaba, por ejemplo, cómo la salud de Ernestito en su niñez, en su adolescencia, era una cuestión de estado en la familia. ¿Por qué? Porque Ernestito cazaba el inhalador con su asma a cuesta y se iba a jugar al rugby, se iba a jugar al fútbol, se iba, Ah, claro. existía que hiciera natación, bueno, y él cuenta todo cómo se dio esa situación familiar, aparte, bueno, de transitar distintos aspectos de una vida que tuvo mucho que ver también con el deporte, ¿no? Uno por ahí no lo vincula a él con el deporte. Como no lo vincula, por ejemplo, a partir de que hicimos el contacto, me puse a leer mucho de Mario Benedetti y el deporte también. Mario Benedetti, claro. Porque la gente tiene Y qué hay? Qué tenés de Mario Benedetti para compartir mientras seguimos charlando? que fue colega Aquí mío. también le rendimos un homenaje bueno, Mario Benedetti, quien no tiene sus versos, sus poemas, sus Claro, libros. fue colega mío, no porque ahora se me dé por escribir, sino porque él en los años 40 para dos diarios de Montevideo fue cronista deportivo.
Él iba, Pues eso es lo que estaba leyendo, sí, él iba los sábados y domingos porque como en Uruguay, bueno, ahora Peñarol tiene su estadio propio nuevo, sí. capacidad, todo, pero tradicionalmente han jugado los dos clubes grandes de Montevideo, Nacional y Peñarol, en el Estadio Centenario, que es un estadio muy Ujú. grande. Y entonces para que pudieran utilizarlo los dos, para que pudieran compartirlo, jugaba los sábados uno y los domingos otro. Entonces él iba a la cancha sábados y domingos al Centenario a ver Nacional o Peñarol y escribía luego en estos diarios una crónica en clave de humor con el seudónimo Orlando Fino. Orlando Fino, mirá vos la historia. Y tenés el Era muy común el tema de los seudónimos, ¿viste? los seudónimos, claro. Bueno, Mario Benedetti era Orlando Fino, y es un hombre que, al igual que Eduardo Galeano, no ha despreciado Ujú, el deporte, ujú. expresión popular y cultural, y no la ve como contradictoria con las artes, con la literatura. Es más, se ha inspirado muchísimo en Acá temas estamos leyendo, a deportivos. ver, acá estamos Un capo, a Mario Benedetti. sacarse el sombrero. Y mira vos, hablando de Galeano, comparten varias Sí, cosas con Benedetti. La afición a por el ver, fútbol, ser hinchas de Nacional de Montevideo y ser hinchas muy particulares los dos, porque ambos eran admiradores de una gran figura que tuvo Peñarol, que se llamó Pepe Schiaffino, sí. que Galeano dice, yo hacía todo lo posible para odiarlo, porque era de la contra, y no podía, era tal la admiración de verlo jugar en la cancha, y Benedetti cuenta que también, a pesar de ser hincha de Nacional, al igual que Galeano, era hincha en cierto modo de Pepe Schiaffino, que era la figura de Peñarol, ¿no? Que era la figura de Peñarol, claro, qué loco, ¿no? Y después, bueno, ellos hablan, los dos, te hablan mucho de esta contradicción del deporte actual, del deporte como Ujú, anestésico, del deporte como gran industria, a lo que era en sus orígenes. Los dos lo marcan ujú. en sus textos. Y hay, por ejemplo, bueno, viste que hoy está de moda que el fútbol se está jugando sin público en las canchas. Bueno, Sí, decía, eso, ¿cómo ves ese tema? ¿Cómo ves como periodista deportivo? ¿Qué y va es a pasar? citar, simplemente para contestarte, te cito, para hilar con lo que estamos hablando de paso, a Eduardo Galeano que dice que el fútbol sin público es como bailar sin música. O Totalmente. Benedetti que decía que los estadios vacíos son esqueletos de multitudes. Bueno, está todo dicho. Sí, en cierta forma tienen razón, digamos. Y le Digo, no falta, le soy, no falta, soy. le falta algo, sí, claramente le falta algo que creo que le falta, no sé si lo más importante, pero casi, ¿no? El hincha, ¿no? Así que bueno, hemos sido colegas con Mario Benedetti. ¿Y hay algún escrito, digamos, con respecto al deporte, al fútbol de Galeano? Sabemos que sí, de Mario Benedetti. Yo la verdad que de él, ese aspecto no sé mucho. Yo me Sí, quedé con su poesía romántica, ¿no? Con los clásicos, pero esa bueno, parte del deporte no sabía. hay un libro editado que selecciona en Uruguay textos deportivos de él, algunos cuentos. Ujú. Hay uno que se llama Sí, Puntero Izquierdo, que la trama es sobre un soborno. Bueno, son metáforas de vida, ¿no? En definitiva, sí, historias sí, totalmente. ambientadas en el deporte, pero en definitiva termina siendo metáforas de vida. Ese se llama Puntero Izquierdo, es un cuento. Otro que se llama El Césped, que es Ujú, de dos amigos, ujú. dos muy amigos, amigos íntimos. Uno se llama Martín, creo que se llama. A ver, espera que traje mi machete por acá. A Sí, ver. estamos Bueno, justo recordando esa parte. Martín que era Así que mira vos, y soñaba sí, con ser transferido al fútbol europeo y tenía un gran amigo que se llamaba Benjamín. Bueno, consigue Martín que vengan a verlo un día a un partido, un empresario que supuestamente le iba a llevar a Europa a cumplirle el sueño. Y sí. bueno, juega contra el equipo de su mejor amigo Benjamín, y Benjamín termina en el último minuto del partido, en el cuento este de Benedetti, convirtiéndole un gol de la forma más sonsa que conocemos, que es por abajo de las piernas pasa la pelota, lo que conocemos de caño, de tuna, de túnel. Bueno, y bueno, la trama termina el cuento con que a los 2 días del partido, Martín termina quitándose la vida. Por eso te digo, son Ah, son ambientadas en el historias. deporte, pero que tienen otra pretensión. Después hay un cuento muy lindo que es de un caso verídico,
que se llama Cambalache, Sí. y que cuenta en clave de cuento, valga el término, cuenta en clave de cuento una anécdota que es cierta de un seleccionado uruguayo que fue a jugar un partido amistoso de fútbol, ¿no?, a Europa, y que ponen primero el himno del país anfitrión, y después, bueno, no había una grabación del himno uruguayo, entonces, bueno, empiezan como a cantarlo a capela, pero no todos sabían la letra, entonces uno toma la posta, pide un micrófono y empieza a cantar Cambalache. El tango Ay, no te lo puedo creer. era una Claro. que hacía el equipo, entonces en cada presentación, en cada partido, empezaron a cantar antes del partido el tango Cambalache. Bueno, esa historia la cuenta, que es una historia verídica, y después hay algunas poesías. Sí. Benedetti le hizo poesías a Maradona. Mira, saco el machete y te leo. ¿La tenés ahí a mano? ¿La tenés ahí a mano? La de Maradona ¿O no. no? Pero te leo No. otra cosa que, mira, la última parte de A otra ver. poesía que tiene que ver con el Sí. deporte. Escucha. Intempestivo y drástico, veloz como un sollozo, se salió de la pista y de la primavera. Los sueños se quedaron sin vanguardia, ya nadie habrá de izarlos a 300 kilómetros por hora. Y en tanto los profesionales del exceso aturden, enmudecemos de homenaje y pena. Requiem a Ayrton Senna. A poco tiempo de que falleció el piloto brasileño Ah, en Imola, y él habla, dice, anoche cuando supe que Ayrton Senna se había inmolado en el circuito de Imola, me invadió una lástima polvorienta, una tristeza residual. Nunca sentí admiración por la Fórmula 1, pero este paulista temerario y eufórico, que retaba muerte en bólidos a fuego, dilapidaba un coraje tan tercermundista que había que apoyarlo cuando, por ejemplo, sometía al primer mundo al francés Alain Prost. Por ejemplo, mira vos, claro. ¿no? Es Y una aparte poesía. era querido, era querido. Yo, la verdad que me acuerdo que en casa veíamos, eran muy Claro. fierreros, era muy querido Ayrton Senna, sí. Bueno, y algo habrá Mirá vos, tenido entonces él escribió. para utilizar a un escritor de la talla, ¿no?, de Mario Benedetti, a que lo homenaje. Mario Benedetti. Este poema se publicó en el año 95 en un libro que se llama El olvido está lleno de memoria, que es un compendio de poemas, es hermoso. Y bueno, ahí publicó este poema para Ayrton Senna. Mirá vos, para Ayrton Senna, qué bárbaro, Benedetti, ¿no? Por Se eso te sigue digo, marcando van, generación en generación, pero sí, van apareciendo cosas, se van uniendo cabos que vos decís cómo se da, ¿no? Cómo se van dando, se van uniendo mundos. Y eso es una cosa linda que me gusta hacer como periodista, unir distintos mundos, distintas cosas. está bueno eso. Por Está ejemplo, bueno. mira vos, hace poco, que era los 70 años de la creación del Coro Polifónico de Córdoba, se me dio por Sí. buscar alguna historia vinculada al deporte. Encontré uno de los integrantes del coro, fue hijo del entrenador de fútbol que lo hizo debutar a Osvaldo Ardiles en instituto. Fue un gran jugador de Mirá vos. Mendoza, hasta que él se decide finalmente, ya en su juventud, por dedicarse al canto, y hace 35 años que Marcelo Merlo, de él se trata, es un tenor, integra el Coro Polifónico de Córdoba. Entonces, tomando ese efeméride de los 70 años del coro, hice una nota vinculando el deporte, donde el hombre... Totalmente, eso es. Claro. Bueno, eso es genial, eso tiene, lo Unir tiene el esos mundos oficio me de lo, fascina, sí. lo tiene el oficio del periodismo, ¿no? Esta cuestión de la búsqueda, de querer escribir o hablar sobre algo y después, obviamente, como vos decís, y como te ha pasado y te pasa, te trasladás a otras historias que también son alucinantes y que merecen, ¿no?, ser contadas. Eso Sí. es lo grandioso que tiene también el oficio nuestro, ¿no? Sí, sí, es un lindo ejercicio también, porque imagínate en 30 años tenés que encontrarle motivación. Yo por ahí te digo, qué sé yo, a la cancha, si no es por trabajo, casi que no voy a un evento Que no vas. deportivo, porque ya no tengo esa pasión que tenía uno de niño por ir desde otro ámbito a vivir el evento. Eh, ¿Y qué pero deporte, Hugo? listo. ¿Cuál es tu deporte, digamos, favorito? O si hay, o bueno, con el que hayas tenido que trabajar intensamente y desde la pasión y desde el sacrificio también, como vos decías, esto que no hay horarios, A no mí hay lo que más me cobertura, gusta, y lo que más he hecho es fútbol. Sí, me he de especializado en fútbol. eso. Dentro de la especialidad del deporte, digamos, hay una subespecialidad.
Pero en los últimos años, como uno trabaja en medios, no digo más chicos, pero sí de estructuras más acotadas, eso permite que, por ejemplo, el universo se vaya ampliando. ¿Por qué? Porque somos menos los periodistas afectados a las Sí, distintas temáticas. Entonces eso es bueno porque te abre el abanico. Porque cuando vos trabajás en un medio grande, me ha pasado, o en un medio de estructura grande, está muy por ujú, ese lado el seguimiento de la actividad deportiva. Yo digo, cada uno escribe de un área, casi de una disciplina en particular. Y no digo que tenés que pedirle permiso a un compañero para escribir otra cosa, pero casi, ¿no? En cambio, al trabajar en una estructura más pequeña, eso te permite que se te abra el abanico y podés claro. empezar a buscar en otros deportes, en otras historias, por ejemplo. Hace Ujú, poco en ujú. Cordobesa, que en Croacia salió campeona mundial de tenis con el equipo argentino con 79 años. Había sido profesor de lawn tenis, vive en Santiago del Estero, o equipo oficial de la Asociación de Argentina de Tenis, Sí, ¿no? sí. Campeona del mundo. Por ahí no la conocían. Bueno, esas historias también son lindas por ahí de buscar y de encontrar y de contarlas, ¿no? Y de contarlas, totalmente, totalmente. Hugo, ¿qué te iba? ¿Y cómo ves el fútbol? Bueno, con respecto al nuestro, que no sé qué va a pasar, porque creo que ahora, bueno, de todos los casos COVID positivos, sigue en marcha, digamos, el fútbol argentino. Y con respecto, ¿no?, al fútbol europeo, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? ¿O qué Bueno, mirada, ¿no?, nos podés compartir? En Europa creo que lo han solucionado bastante bien, más allá de algunas Sí, cosas que ves que son insólitas. Hay canchas, por ejemplo, en Corea aparecieron muñecas muñecas inflables en la cancha, porque querían dar una sensación de presencia de gente, y bueno, de presencia. fueron originales y algunos se fueron a la banquina, como solemos decir. Pero bueno, ves esas Sí. cosas de sonidos, cuando hacen un gol, un sonido. La otra vez veía en la liga alemana, cada vez que hacían un gol, el Bayern Múnich ponían la música de los Picapiedras, por ejemplo, De los pica piedra, eso fue realmente, que aparecen como para tratar de disimular lo indisimulable, que es lo que hablábamos antes, que es la falta de eso esencial que es el es fútbol. que el folclore, digamos, del fútbol, ¿no? Los hinchas, los cánticos, Pero las dentro banderas, Claro, dentro de es todo, todo un lo folclore. organizativo lo manejaron bastante bien. En Argentina, en Sudamérica, que es lo que empezamos a ver esta semana, ya con Copa Libertadores, Sí, en fútbol, sí, sí, hace hay una poquito empezamos a ver, ¿no? gran presión de los medios, sobre todo de los que ponen el dinero más importante hoy en este tipo de torneos, que Sí, son televisivos, para que todo siga a como salga, ¿no es cierto? Incluso se han pasado de largo o no se han unificado criterios a nivel sanitario entre un país y otro. Bueno, ujú, hablando de una competencia que mezcla a equipos de 10 países distintos. Entonces es toda una problemática. Pero bueno, hay una gran ujú. presión de los dineros de la televisión, incluso en Argentina también. Si bien primero se dijo, bueno, vamos a bancar este paréntesis, bueno, ya hay mayor presión cada vez para que la industria del deporte empiece a movilizar, a mover sus Eh, engranajes, ¿no? empecé. Totalmente, sí, entre otras cosas que también tienen que movilizarse, pero bueno, pero bueno, me parece que va arrancando todo y hay que ver, bueno, qué sucede, ¿no? En el medio de todo esto, ¿no? Porque empezaron con los entrenamientos y ya hubo casos positivos, bueno, hay que ver cómo sigue. Esto ya tiene que ver más con viste que justamente cuando hablábamos en el principio y antes de que se nos cortara, este tiempo, ¿no?, de aislamiento, de estar lejos de los afectos, digo, y de que, bueno, la balanza hoy, bueno, ya sabemos qué cosas pesan más que otras, que tal vez antes de la pandemia no le dábamos importancia. ¿Le debes tiempo a alguien, Hugo? ¿Querés aprovechar este espacio para poder compartirlo, expresarlo? Y a los amigos, sí, yo creo que eso es lo que uno más siente, digamos. El tema del núcleo familiar inmediato lo tiene uno solucionado, por suerte, pero bueno, por ahí se siente Sí. más, sí, los amigos, o juntarse por ahí con los hermanos. Yo tengo dos hermanos, uno más grande, otro más Ujú. chico.
Por ahí eso sí se Claro. extraña. Somos muy de la juntada, es muy nuestro eso, ¿no? A diferencia del europeo. ¿Cómo pesa esto, no? Muy- Justamente, ¿cómo pesa? Uno extraña el abrazo, qué sé yo. Totalmente, sí, sí, El sí, otro día sí. Sí. pasó con un compañero de trabajo bueno, falleció su mamá y bueno, el otro día lo vi y le digo, loco, bueno, esto va fuera del protocolo y le pegué un abrazo porque digo, tampoco, Claro. cosas que ya, pero nosotros somos muy así de demostrativos, digo en Ujú, general, ujú. entonces nos está costando esto un poco del distanciamiento, pero bueno, eso, los amigos y bueno, y trato de compensar. Yo soy bastante organizado para mi trabajo. Por ejemplo, el día más frío del año me levanté a las 5 de la mañana porque tenía que entregar al mediodía una nota. No tengo ese problema, por ejemplo. O si me tengo es más, aprovecho mucho esos tiempos, me levanto temprano, me quedo hasta tarde, pongo mi termo de mate y le empiezo a dar y escribir que bueno, más allá de ese Que temor, lo que- el miedo al papel blanco, ese que tenemos todos, cuando decimos cómo empezamos, pero una vez que ¿Cómo empezás empezamos? es como que ahí sí que te pones el sombrero de hijitos y empezás Ujú. a volar. Pero bueno, en eso soy Bueno, ordenado. pero titulares, ¿cuánto tiempo lo estuviste trabajando en la escritura, digamos, Eh, puntualmente? bueno, más que todo lo que me llevó es seleccionar las notas y decir, bueno, Es ¿hasta cuándo seleccionar. llego? ¿No es cierto? Ya más o menos Claro, haces el trabajo claro. de buscar, porque son todas notas publicadas en distintos medios. Y bueno, vos decís, bueno, ¿cuándo hago el corte? ¿No? Y vos te tentás porque si entra una más, esta me gustó, bueno, y por ahí te cuesta hacer el corte. Pero bueno, fue algo como que ya estaba como más preelaborado, entonces por eso te decía que fue quizás de los procesos que estaban en danza el más fácil de terminar Es de más fácil, claro. para adelante. Pero bueno, Está entre buenísimo. una cosa y otra estamos hablando de 3 meses, ¿sí? Y quizá un poquito más también, sí, ya perdí la cuenta. Y La cuenta, de que te completo lo anterior, estamos te como decía, medio perdidos. trato de por ahí dividir. Trabajo hasta acá y hago otra cosa a partir de otro momento. Bien, Hugo, yo no sé cuándo se nos va a cortar este vivo, porque con la interrupción que tuvimos en el primero, no sé si esto empezó de cero y tenemos un tiempo más para hablar, así que si se corta, bueno, publico lo que estamos hablando ahora y después vemos si seguimos o no, pero la verdad Dale. que está muy interesante la charla, ¿no? ¿Qué es lo primero cuando se levante la cuarentena, qué es lo primero que vas a hacer? Ay. A ver, yo creo que hay muchas cosas en la lista, pero bueno, eh, para, Y, para empezar, ¿no? y quizás ahora ya que empieza el calorcito, tomarse una buena cerveza, una picadita con los amigos por ahí, jugar Claro, algún partidito de tal fútbol cual. si me da el cuero, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí. Viajar, pasear, uno siente Ujú, mucho eso de las escapaditas al campo, a mí me gusta mucho el campo, eso también es algo ujú, eso sí lo estoy ujú. extrañando un poco, sí, sí, porque me gusta, Se ¿viste? siente, ¿no? Se siente esta cuestión de no poder salir de la provincia de uno, es como que eso es fuerte. Yo Ya no, ya la verdad que quisiera que lo levanten. Yo no puede ya pasear el quisiera perro, que sí. Claro, uno no puede, eso sí ya me está haciendo, yo porque tengo familiares afuera, entonces eso claro, sí, sí, me sí. pesa muchísimo. Eso lo siento. Mira, sí, vamos a hacer esta parte porque quiero que se grabe sin que se corte. Ya creo que la hemos hecho, pero quiero ver qué respondes después de casi 3 años. Dale. Bueno, Hugo, estás en una encrucijada de tiempo y espacio. Podés Sí. hacer lo que quieras. ¿Qué harías si pudieras hacerlo? Eh, Pensá lo que vos pensás, tomate tu tiempo. una encrucijada de tiempo. Independientemente de lo que harías cuando levante la cuarentena, eso ya lo respondiste. Ahora esto, no sé, tu imaginación que fluya. No, yo disfruto mucho de estar con mi hija, hablar con ella mucho, bueno, aprovecharía mucho hablar, que ahora también con Ujú, esto, muchas actividades por ahí está más acotado, porque bueno, en una casa funcionan distintas cosas, por ahí funciona un colegio, una academia de danza, un diario, todo junto, imagínate, y uno no tiene el Palacio de Buckingham precisamente, ¿viste? O sea que, bueno, claro. por ahí cada uno está muy en lo suyo, pero bueno, son pocos aún estando Ujú, compartiendo la casa, es poco el tiempo que uno tiene
para sentarse a charlar y hablar por ahí. Ujú. Me gustaría. Tal cual, bien. Hugo, ¿qué mensaje le podés dejar o le querés dejar a aquel estudiante, ¿no?, de periodismo que esté especializándose o que esté estudiando periodismo deportivo? ¿Qué le dirías? Que, que bueno, que no es fácil, pero tampoco lo quiero desalentar, y Ujú, que no busquen esto como simplemente un modo para tener exposición, para ser famosos, para ser conocidos. El periodismo es mucho más que eso, no es esa la misión del periodista. Que se puede hacer, está todo por hacer en el periodismo, no quedarse en lo más fácil, en lo más cómodo, o en lo que todos le digan que tiene que hacer porque es el modelo imperante, que se ujú. anime, que sostengan sus convicciones, sobre todo, no es fácil, te lo digo yo que ya llevo 30 años en esto, porque, bueno, 30 años. algunos moretones uno se liga, ¿no? Por esto Ujú, de defender también sus convicciones, pero bueno, tratar de ser uno mismo, de ser creativo, de no bajar los brazos, porque va a haber muchos momentos de desaliento también. Y yo digo que ujú. siempre, mira, a todos nos ha pasado, en el trabajo, en la profesión también, nos ha pasado tener buenos, malos momentos y algunos más o menos, y qué sé yo. Pero yo digo una Tal cosa, ¿no? cual. Gente que por ahí, después de un mal momento mío, que sabían que estaba transitando, más a nivel laboral, me decían, che, ¿cómo Ujú. haces? Y te pusiste a hacer un libro, y te pusiste a hacer esto, y te pusiste... Yo digo una cosa, ¿no? Que es un poco lo que siempre trato de decir, jugando un poco con la metáfora del deporte, que vamos a hacer otra vez el deporte una metáfora de vida. En la vida, igual que el deporte, se gana, se empata y se pierde. Lo importante es tener el otro día la posibilidad de levantarse, tomar el bolsito, ir a entrenar y seguir preparándose para tratar de dar siempre lo mejor. Es lo que depende de uno, ¿no es cierto? Digamos, condicionados por muchas cosas, en un medio, por una línea editorial o por un, qué sé yo, lo que fuere, pero siempre uno puede ser uno. Siempre hay un agujerito por donde meter la aguja, bueno, siempre va a haber una posibilidad de ser uno mismo. Y a eso creo que nunca tienen es una bandera que nunca tienen que dejar de levantar. Tal cual, realmente, bueno, es un mensaje profundo y bueno, y seguramente, bueno, va a estar colgada esta charla en el feed de mi Instagram y en otras redes sociales, así que bueno, para que puedan escuchar por lo menos la segunda parte, que es donde hablamos de tu libro, que era lo que me importaba, y bueno, y estos mensajes, ¿no?, que son tan importantes. Hugo, si tenés que decir los maestros, ¿no? Ya sea en tu etapa de estudiante, luego de tu trabajo, ¿quiénes fueron tus maestros? Bueno, tipos que a uno lo marcaron. Bueno, yo tuve la suerte o la desgracia, porque es una época que ya no existe más, pero sí tuve Ujú. la suerte de amar de aquel periodismo más bohemio, más de mucho más bar que oficina por ahí, pero esos Sí, lugares eran donde uno se nutría, incluso seguían las charlas, las discusiones de laburo, y con personas que, yo digo, era la época donde el que ocupaba un lugar importante era porque era idóneo, porque era importante. Era el criterio dominante, ¿no? Eran todos capos, digamos, qué sé yo, los jefes de sección y demás. Y eran tipos que te sí. enseñaban, eran maestros. Hoy no tenés, y no lo digo cargando las tintas sobre quienes ocupan por ahí esa posición hoy, los mismos tiempos por ahí han hecho que esto sea difícil o más de otra Ujú, forma. ujú. De la casa ya cada uno se va a su trabajo, o al otro trabajo, o al otro del otro trabajo, porque el mango no alcanza. Ya no tenemos quizás ese tiempo para el tercer tiempo de la bohemia, de ese intercambio que nutría tanto, ¿no?, a la persona, al profesional y a la persona, ¿no? A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, en la escuela de periodismo, alguien que nos marcó mucho y nos ayudó, sin ser docente, yo estudié en la escuela, la Obispo Trejo y Sanabria, que ahora es el CUC. Sí. Una persona que nos ayudó mucho fue Luis Pérez Gaudio, que era el secretario, ¿no? Ujú, Tipo que fue ujú. casi un padre para nosotros, el padre de Fernanda, del escritor y colega.
el papá de Fernanda Sí, Pérez. Bueno, Luis Pérez Gaudio, una persona que creo que nos marcó, incluso él nos apuntó cuando un egresado de la escuela fue y dijo, quiero hacer un emprendimiento periodístico, quiero que me marques a los mejores. Bueno, ahí fueron 5 y claro. yo. 5 que eran los mejores, yo también que me colaron ahí. Bueno, eso fue también por una gestión de esta persona, de Luis Pérez Gaudio. Y después en los diarios, Sí, bueno, Ángel Estíbal fue una persona con esa característica en la voz del interior, de esos tipos que te enseñaban cosas. Bueno, hay mucha gente que por ahí ujú, que te ha marcado. Digo, la gente de antes me parece que era más que todo la que te enseñaba. Y sí, después, bueno, yo aprendí mucho. ¿Sabes dónde aprendí mucho? Dando clases, porque yo digo que dando iba clases. a enseñar, por ejemplo, a la facultad, iba a aprender Ujú, lo que te exigen mm, los alumnos. Y bueno, hoy nos cruzamos tengo alumnos de periodismo deportivo, que hoy son concejales, son dueños de medios, son, qué sé yo, bueno, eh, gente que ya está laburando bien en la profesión también, o en otra cosa, y bueno, y te cruza ahí, profe de acá, profe de allá, o sea que también quiere decir que algo le has dejado, ¿no? Humildemente, pero ellos me dejaron mucho a mí. totalmente. Yo digo, nunca he aprendido tanto como cuando iba supuestamente a enseñar a una facultad. Y digo que esa es una actitud también que uno tiene que tener, ¿no? Yo te decía antes, para mí todo es nota, o todo puede llegar a ser nota. Con esa actitud de curiosidad permanente, eso no hay que perderlo nunca, de Ujú, querer aprender. Siempre hay algo más para saber. Siempre de esta charla yo seguro aprendí un montón de cosas de lo que vos me contaste o me dijiste, o cómo me interpelaste algunas cuestiones y digo, aprendí tal cosa. Por eso digo, esa actitud claro. nunca hay que perder la persona en general, y mucho menos un periodista, ¿no? No amesetarse, no. Mucho menos un periodista, Sí, sí, pero hubo tal mucha cual. gente, por ahí, bueno, es injusto siempre todo lo que es enunciación. Después hay colegas que uno admira mucho, qué sé yo, Gustavo Veiga, Gustavo Gutiérrez, Daniel Guiñazú, Sergio Levinsky, Sí, bueno, mucha gente importante, mucha ¿no? gente que, bueno, claro, que uno, por lo menos algo, siempre uno aprende y se guarda. Hugo, yo te quiero agradecer muchísimo, la verdad que fue una charla muy linda, profunda para mí, así que quiero agradecer. Se va a poder escuchar en el feed de Instagram y en otras redes sociales. Así que, bueno, que sigan los éxitos, que sigas presentando libros. Te tocó este tercero, ¿no? En medio de una pandemia, pero eso es realmente meritorio. Eso sí que es meritorio. Así que, Sí, bueno, la verdad que te quiero felicitar y me encantó volver a hablar contigo. Y, bueno, espero que sea más seguido y bueno, nos seguimos por las redes sociales, por supuesto, que no tenga que así que está. ser, digamos. Claro, ¿Cómo? que no nos veamos cuando saque otro libro, digamos, que no sea. Claro, no, no, bueno, ya buscaremos, ya inventaremos, ya vamos a poner otros motivos, pero bueno, la verdad que fue un placer hablar Sí. con Vos sabés vos y saber de vos. me decían de la gente de la editorial que ha funcionado bastante bien el tema de, en estos tiempos de aislamiento, el tema de los libros, de las nuevas formas, los Qué mecanismos, esto bueno. de contactarse para la lectura. Así que bueno, bienvenido sea, y me quedo esperando que recites una poesía de Mario Benedetti. Ah, yo, ¿vos querés que recite? Claro. Yo Claro, digo, sí. digamos, Yo había preparado. siguiendo con el tema de la jerga deportiva, yo el otro día escribí algo Sí, en Facebook sobre Benedetti, el lunes, que sí, algo vi. y yo decía el hombre que mejor nos habló sobre táctica y estrategia, ¿no? Claro, bueno, fue Benedetti, realmente es un clásico. Pero yo en realidad lo que quería leer era es un breve cuento, ¿no? De este libro, La sirena viuda y otros cuentos, que la verdad que lo encontré en mi casa, que no sabía que estaba, no sé cómo andamos con el tiempo, pero tiene que ver justamente con escritores, por eso también lo elegí, porque bueno, vos sos periodista y escritor. Mucho gusto se llama. ¿Tenés tiempo? ¿Tenés tiempo? Sí, sí, Lo leo. vine para eso. Bueno, bueno, dice así. Mucho gusto. Se habían encontrado en la barra de un bar, cada uno frente a una jarra de cerveza, y habían empezado a conversar. Al principio, como es lo normal, sobre el tiempo y la crisis, luego de temas varios, y no siempre racionalmente encadenados. Al parecer el flaco era escritor, el otro un señor cualquiera.
No bien supo que el flaco era literato, el señor cualquiera empezó a elogiar la condición de artista, eso que llamaba el sencillo privilegio de poder escribir. No crea que es algo tan estupendo, dijo el flaco. También hay momentos de profundo desamparo, en los que uno llega a la conclusión de que todo lo que ha escrito es una basura. Probablemente no lo sea, pero uno así lo cree. Mire, sin ir más lejos, no hace mucho junté todos mis inéditos, o sea, el trabajo de varios años. Llamé al mejor amigo y le dije, mira, esto no sirve, pero comprenderás que para mí es demasiado doloroso destruirlo. Así que hazme un favor, quémalo. Júrame que lo vas a quemar. Y me lo juró. El señor cualquiera quedó muy impresionado ante aquel gesto autocrítico, pero no se atrevió a hacer ningún comentario. Tras un buen rato de silencio, se rascó la nuca y empinó la jarra de cerveza. Oiga, don, dijo sin pestañear, hace rato que hablamos y ni siquiera nos hemos presentado. Mi nombre es Ernesto Chávez, viajante de comercio, y le tendió la mano. Mucho gusto, dijo el otro, oprimiéndola con sus dedos huesudos, Frank Kafka, para servirle. Bueno, la verdad que me encantó, digamos, quería recordarlo. Lo había leído hace mucho tiempo atrás, pero bueno, justo cuando uno encuentra estos libros que no sabes que están en tu biblioteca, bueno, quería recordar este breve cuento. Pasa, Bueno, espero que... la inconformidad del escritor pasa, sí, uno nunca termina de estar... Totalmente. Necesita de varias lecturas, por suerte hoy con la computadora es más fácil, no hay que... Es más fácil. Tomar el bollo de papel y tirarlo, sino simplemente, viste, hacer otros procesos. Pero sí, yo soy bastante exigente, ¿no? Con mi trabajo. Bastante inconformista, pero bueno, siempre la devolución es la que te marca un poco, ¿no? Porque más allá de uno le sí. llega o no, que creo que eso es clave en el escritor, si esto llega o no. Y te cuento cortito una anécdota. Hace poco le hice una nota sobre un chico, y yo digo, el otro Messi, es un basquetbolista cordobés que juega en el Barcelona, pero en el club de básquet, Barcelona. Y yo acostumbro, cuando hago notas, bueno, no pude hablar con el chico por protocolos del club, pero sí con el padre, y pude armar la historia y contar, y bueno, tener ese testimonio. Y yo le envío la nota, después la copia de la nota, la versión web, y suelo mandarle el PDF también, para que por ahí la gente que estamos cerca, para que lo pueda imprimir. Bueno, y yo no me di cuenta el día ese que yo le mandé la nota al papá de Leandro Bolmaro, en Las Varillas, era el Día de la Madre. Entonces, a la tarde me manda una devolución y me dice, bueno, muchas gracias por enviarme, y me cuenta que, ¿sabés lo que había hecho con el PDF de la nota? ¿Qué había hecho? Lo ha hecho hacer impresiones en su casa, impresiones a color, tantas por cantidad de mujeres, madres había ese día juntados en la casa, y se las dio como presente el Día de la Madre. Vos decís, listo, la nota estuvo buena, no sé si habrá estado bien escrito o no, pero vos decís, llegó, estuvo bueno, ¿no? El gesto, no, alucinante. Sí, la verdad que muy bueno. Son gratificaciones dentro de una profesión, muchas veces ingratas, son gratificaciones lindas, son contraprestaciones que no son materiales, y que son valiosísimas. Bien, Hugo, bueno, ya 13 minutitos, 14 minutitos de la hora 19, venimos hablando 1 hora y pico, pero la verdad que fue un placer. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, que sigan los éxitos, y bueno, y estaremos en contacto seguramente en otra oportunidad, en otro vivo, veremos si seguimos con esta nueva forma de comunicarnos. Claro. O bueno, prometo que hacemos una cervecita apenas levante del aislamiento, podemos... Totalmente, también, que uno extraña ir a los bares y tomar una cervecita, y más ahora en esta época que se viene el calorcito. Así que, dale, acepto el convite. Por la consideración, por la generosidad tuya de difundir tu trabajo y lo que hago, y por lo que haces por la cultura, porque yo sigo tus trabajos, lo que vas publicando, y siempre has sido una gran difusora de la cultura
cultura, siempre también con una mirada, una inquietud distinta, profunda, bueno, me gusta, así que bueno, bravo y a seguir Bueno, gracias. y a mejorar. O sea, Gracias. de mí para adelante es todo mejora, así que seguro que vas a mejorar. Seguro, estamos en eso. Yo creo que todos los días, como vos lo decís, todos los días uno aprende de todo, ¿no? De De todo. cuando te va mal, cuando te va bien, como que es un aprendizaje y bueno, y en el mientras tanto seguimos, ¿no? Y esa es la idea. Así que Seguro. bueno, gracias por tus palabras. Bueno, Bueno, estamos en contacto, entonces vamos a poder disfrutar de este vivo en el Instagram y en otras, y lo subo a YouTube también, así que bueno, por ese canal se va a poder ver. totalmente Te quiero escrachado. agradecer mucho. ¿Cómo? Totalmente escrachados quedamos por todos lados. Y bueno, es así, que se vea, que se escuche lo que uno dice, está bueno, ¿no? La verdad que me encantó. Dale. Hugo, bueno, escúchame, el libro titulares lo pueden entonces adquirir, bueno, las librerías están abiertas ya, es como que si quieren ir a comprar tu libro, dónde se puede, cuáles son ¿Dónde los se puede puntos de conseguir? encuentro. En librerías todavía no. El libro está en imprenta. Me dijeron que este fin de semana ya sale. Lo que se activó un mecanismo de Perfecto. preventa que ahora lo extendimos hasta fin de mes, por ahí para que la gente tenga más posibilidades Ajá, de sí, hacerlo. Que es una preventa que incluye para la ciudad de Córdoba el envío a domicilio. Lógicamente la preventa es un precio mucho más conveniente que después van a encontrar en librerías. Eh, Así que bueno, está activada esa posibilidad, si no, por ahí el del autor al lector, por Facebook, Instagram, Twitter, bueno, totalmente. las posibilidades, las facilidades para que la gente pueda encontrarse con el material. Supongo que en librerías ya a octubre seguramente sí ya lo van a poder encontrar. Octubre. Bueno, nada, no falta nada, así que bueno, es cuestión de esperar. Bueno, bueno, Hugo, te mando un abrazo enorme, gracias a todos los que nos estuvieron, a todas las personas que se fueron conectando y acompañándonos. Bueno, queda en el Instagram, te mando un abrazo enorme y esperemos que antes que se corte, te despido, así queda prolijo todo. Dale. Gracias, Hugo. No, gracias a vos. Un beso, Chao. Natalia, que andes muy Chao. bien. Chao, chao. Un beso igualmente. Bueno, nosotros nos reencontramos el jueves que viene a partir de las 18 horas en un nuevo vivo. Vamos a estar dialogando con Claudia Perrota, una artista visual, excelente artista visual que tiene Córdoba, así que vamos a estar dialogando con ella. Y en octubre arrancamos con las Rositas el jueves también a las 18 horas. Gracias. Chau.